Shalom y gracia de nuestro Señor Jesús, Yeshua el Mesías. Estamos agradecidos con Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de compartir su palabra con ustedes. El día de hoy vamos a estar tocando un tema interesante en el sentido de que es de mucha especulación dentro de la iglesia y no solo en la iglesia cristiana, sino también dentro del judaísmo. Es un tema que se discute y continuamos con la serie de la vida después de la muerte. Ya venimos el día de hoy con la lección número 20, así que si nos están escuchando por primera vez, les pido de favor que regresen desde el inicio, la lección número 1 de esta serie, ya que vamos muy avanzados y hay mucho contexto, mucha fundación que se necesita para poder lograr entender con facilidad los temas que vamos a estar tocando hoy. Pero para ya ir iniciando el día de hoy, tenemos la lección 20 bajo el título Enoc y Elías. Enoc y Elías. En la narrativa bíblica encontramos el relato de dos hombres, como ya mencionamos, Enoc y Elías, quienes aparentemente no experimentaron la muerte, sino que fueron llevados directamente al cielo. Así es como se interpreta dentro del cristianismo. Pero hoy vamos a examinar meticulosamente el relato de estos dos hombres para determinar si la Biblia realmente enseña que no experimentaron muerte antes de ascender al cielo. Y para comenzar, vamos a ir a dos relatos, uno sobre Enoc y otro sobre Elías, y de ahí entramos al tema. Para comenzar, vayamos a el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces aquí, según lo que dice el texto, el cristianismo entiende de que Enoc no miró muerte, o sea, que fue traspuesto o trasladado, y la conclusión que se llega es que fue llevado al cielo. Aunque el texto no menciona el cielo, pero así es como se entiende o se interpreta. Y luego, por otro lado, tenemos a Elías. Este pasaje está en Segunda de Reyes, así que vayamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Entonces aquí se lee que Elías subió al cielo y se ha entendido que él ya está en el cielo, que ya está con Dios. Igual como lo sucedió con Enoch, según esta creencia. Pero vamos a estudiar a estos dos hombres y estos dos pasajes en contexto para ver qué realmente demuestran las escrituras. Y vamos a comenzar con el punto número 1, inconsistencias bíblicas. Inconsistencias bíblicas. La interpretación cristiana tradicional sostiene que ni Enoc ni Elías murieron, sino que fueron llevados al cielo. Sin embargo, esta idea presenta varias inconsistencias teológicas cuando se examina a la luz de las Escrituras. El testimonio bíblico establece que nuestro cuerpo actual no es apto para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, se requiere un cuerpo nuevo obtenido únicamente a través de la resurrección y esto nos da la habilidad de entrar en el reino divino. Vamos a ir a Primera de Corintios para confirmar este detalle, capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne, la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así es. Aquí tenemos de parte del apóstol Pablo aquí en el capítulo 15, que les recomiendo que lo lean todo para agarrar el contexto, pero aquí es evidente que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Esta frase o expresión carne y sangre es un hebraísmo o es una expresión hebrea para referirse a nuestro cuerpo actual. Entonces, con esta definición podemos entender que nadie con este cuerpo actual puede heredar o puede entrar en el reino de Dios. Nadie. Entonces, esto sugiere que debe ocurrir algo con nuestro cuerpo para que pueda ser apto, para que pueda entrar en el reino de los cielos. Y esto lo explica Pablo también. Ahí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 15,
Vamos a leer capítulo 39 al 44. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales, y la otra la de las terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. So, aquí Pablo lo que está haciendo es una distinción de cuerpos. Y aquí comienza a hablar de que hay diferentes tipos de carne o diferentes tipos de cuerpo. Menciona los cuerpos de los hombres, de las bestias, de los peces, de las aves, para dar a entender que hay diferentes tipos de cuerpos. El 40 dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Entonces, solamente por esta definición entendemos de que para nosotros hay un cuerpo terrenal, que es lo que se le refiere el cuerpo de carne y sangre, y luego hay otro tipo, que es el celestial. Más adelante dice que este cuerpo actual se siembra en corrupción, dando alusión a la muerte, así como una semilla se siembra en la tierra, pues así los cuerpos se siembran simbólicamente en la tierra, pero dice que resucitarán. Y aquí nos enseña que este cuerpo que se siembra en corrupción, que se siembra en deshonra, que se siembra en debilidad, va a salir de la tierra, lo que la Biblia le llama la resurrección de los muertos, y que cuando esto ocurra, entonces este cuerpo ya no va a ser débil, ya no va a ser corruptible, ya no va a ser de deshonra, sino lo contrario. Va a ser un cuerpo de incorrupción, va a ser un cuerpo de gloria, va a ser un cuerpo de poder, y lo que llama aquí un cuerpo espiritual. Entonces, este cuerpo que vamos a recibir a través de la resurrección es el cuerpo que nos va a hacer aptos para entrar en el reino de los cielos. Si no recibimos este cuerpo espiritual, cuerpo celestial, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y este cuerpo no se recibe al menos que ocurra la resurrección de los muertos. Entonces, para ponerlo en orden cronológico, nuestro cuerpo actual de carne y sangre debe ser sembrado, o sea que va a morir, va a estar en la tierra. Después va a resucitar de entre los muertos para recibir un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, y este cuerpo nos va a ser aptos para entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que nos enseña aquí Pablo. Y un pasaje más, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 45 al 49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así es. Entonces tenemos aquí el orden, que todos primero vamos a experimentar el cuerpo animal, el cuerpo de sangre y carne, el cuerpo que es similar al primer Adán. Y a través de la resurrección vamos a recibir el cuerpo espiritual de origen celestial, similar al cuerpo del Señor, en este caso de Yeshua, de Jesús. Así que el cuerpo que Yeshua recibió a través de la resurrección al tercer día va a ser el cuerpo que vamos a recibir nosotros. Pero lo importante aquí es entender que si no tenemos este cuerpo celestial, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, si Enoc y Elías ya ascendieron al cielo, entonces contradice toda esta enseñanza de Pablo, porque ellos sí pudieron entrar al reino de los cielos sin pasar por la muerte, sin
pasar por la resurrección y sin recibir un cuerpo apto para entrar en el cielo. Que ni siquiera Cristo pudo hacerlo, porque Cristo tuvo que morir, tuvo que resucitar y tuvo que recibir este cuerpo glorificado para ascender al cielo. Pero obviamente ese no puede ser el caso. Entonces, esa es la primera inconsistencia de que no cuadra con la teología de la resurrección que claramente marca la Biblia. Lo segundo, o la segunda inconsistencia, es que la Biblia presenta que Cristo es el primero y el único en experimentar la resurrección hasta el día de hoy. No hay otro que ha resucitado para vida eterna, con excepción de Cristo. Por lo tanto, nadie antes de su muerte y resurrección pudo entrar en el reino de los cielos. Si Cristo es el primero, nadie más lo pudo hacer antes de él. Y obviamente, desde la cronología, Enoc y Elías existieron antes de Cristo. Entonces, si Cristo fue el primero, ellos no pudieron ser primero que Cristo. Esto lo presenta igualmente Pablo ahí en 1 Corintios 15, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Así es. Aquí Pablo dice que Cristo es las primicias o el primero de los que resucitaron entre los muertos. Si Él es el primero, nadie pudo haber resucitado y heredar el reino de los cielos antes de Cristo. Imposible. Y otro testigo de esto lo tenemos en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así es. Aquí Pablo a la iglesia de Colosa dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. En otras palabras, es el primero que ha experimentado la resurrección. ¿Con qué fin? Dice, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, para que Él sea lo primero en todo, incluyendo el primero de la resurrección. Entonces, con esto entendemos que antes de Cristo nadie ha resucitado para vida eterna y por lo tanto nadie ha ascendido al reino de los cielos. Y la tercera inconsistencia que encontramos es que gracias a la resurrección de Cristo y la recepción de un nuevo cuerpo glorificado, pudo ascender al cielo y estar en la presencia del Padre. Entonces, la Biblia demuestra que Cristo es el único que resucitó entre los muertos, es el único que tiene el cuerpo glorificado y por lo tanto es el único que ha ascendido al cielo. Nadie más que Cristo ha ascendido. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 24, versículos 20. Discúlpenme, Lucas 24, versículos 50 al 51. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. Entonces dice que Cristo fue llevado arriba al cielo. ¿Por qué? Porque ya tenía su cuerpo glorificado, que es apto para entrar. Ahora tenemos Hebreos 9:24, que va a utilizarse como otro testigo de que Cristo es el que ha entrado al cielo. ¿Qué dice ahí? Ahí va. Ok. Dice, porque no encontró Cristo en él. No entró. Perdón, pero no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros antes ante Dios. Una pregunta, discúlpame, ya que levanté la mano. Estaba yo escuchando y eso diciendo, escuché que dice que Jesucristo cuando esos 3 días de que falleció, que resucitó, que realmente no estuvo así como nada más sin hacer nada. Dicen él bajó al Seúl y estuvo como con las bestias y algo así que tenía atrapadas y que estuvo como ahí interviniendo, no peleando, pero interviniendo, bajó no al infierno, pero escuché algo así que él realmente no estuvo nada más ahí sin hacer nada esos 3 días, después, antes de que resucitara. ¿Eso es verdad? Sí, bueno, ya hemos tocado el tema de que el estado de los muertos, según las escrituras, los que descienden al Sheol, o sea, todos los que mueren, todos descienden al Sheol, están inconscientes. Dice porque no saben nada. Entonces, si Cristo murió, ¿cómo es que Él está peleando, o como dices tú, descendiendo al Seol? Eso lo toman de un pasaje de Pedro, donde lo vamos a estudiar más adelante, pero ahí no es literal, es un pasaje simbólico que tiene su significado y su interpretación, que no debe sacarse del contexto bíblico. Si toda la Biblia dice que los que mueren están durmiendo, están inconscientes,
No puede haber un texto que diga lo contrario, entonces se contradice la Biblia. Entonces, esa interpretación debe de tener cuidado uno, y más adelante lo vamos a estudiar. Pero regresando aquí al tema, aquí dice Hebreos que Cristo entró en el santuario del cielo, donde está ahora ante la presencia de Dios. Entonces, con todo esto, hermanos, entendemos que Cristo es el único ser humano que ha ascendido al cielo. Gracias a la resurrección, Él es el primero y el único de recibir un cuerpo glorificado, apto para entrar a la presencia de Dios. Esto hace imposible que Enoc y Elías hayan ascendido al cielo antes de Cristo, lo que hace que esta creencia sea inconsistente con la postura bíblica. Entonces, según lo que dice la Biblia, Enoc ni Elías pudieron haber ascendido para estar en el cielo. Y entonces, ya que llegamos a esta conclusión bíblica, la pregunta es, entonces, ¿qué pasó con Enoc y Elías? ¿Qué pasó con estos hombres de Dios? Y pues vamos a estudiar estos dos hombres en su contexto. El día de hoy no lo vamos a terminar porque es mucha información, va a ser en dos partes. Hoy vamos a enfocarnos en Enoc y con la ayuda de Dios, el próximo estudio vamos a finalizar con la vida de Elías. Entonces, para iniciar, con Enoc, les voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis 21, digo, 5:21, hermano. Sí, al 24. ¿9:24 otra vez? Sí, Eh, no, 5, ¿no? Génesis 5. sí, Génesis 5, 21 al 24. Ok, aquí lo tengo. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Entonces, según la genealogía de Génesis, si ustedes lo leen desde el principio, lo que es el capítulo 5, vamos a descubrir que Enoc es el séptimo o sea, el séptimo hombre desde Adán en esta genealogía. Enoc en hebreo es Hanoch y Hanoch significa dedicado. Este nombre predijo su destino, ya que la Biblia relata que Enoc se dedicó a Dios. El pasaje que acabamos de leer describe la vida de Enoc como Enoc caminó con Dios. Esto nos da a entender que Enoc fue un hombre justo, recto, obediente, y por eso la Biblia lo describe así: Enoc caminó con Dios. Ahora, en la perspectiva hebrea, la repetición de palabras o ideas sirve para dar énfasis. Por lo tanto, cuando leemos este pasaje, vamos a ver que dice que caminó con Dios. En el versículo 22 dice, y caminó no con Dios. Y en el versículo 24, una vez más, dice, caminó pues no con Dios. No lo está repitiendo porque el lector se lo olvidó o porque cree que la audiencia no va a entender, sino que es una manera de expresión que se utiliza en el hebreo. Cuando un término se repite, es porque el escritor quiere llamar nuestra atención a lo que está repitiendo. Entonces aquí nos está diciendo que Enoc caminó con Dios. Pongamos atención porque Enoc caminó con Dios. Ahora, el texto menciona que después de que Enoc caminó con Dios, dice que desapareció. Dice el texto que vivió 365 años y caminó Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Dice el texto, porque se lo llevó Dios. Sin embargo, el texto es ambiguo y no proporciona detalles ni explica cómo desapareció ni a dónde se lo llevó. Esto ha dado pie a la especulación y el cristianismo tradicional interpreta que Dios se lo llevó al cielo. El problema con esta interpretación es que el texto no lo respalda. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del texto dice que Enoc fue llevado al cielo. Simplemente dice que Dios se lo llevó. Para poder comprender mejor este texto de Génesis 5, vamos a consultar el comentario del Nuevo Testamento sobre lo que sucedió con Enoc. Y vamos a regresar al pasaje que ya leímos, a Hebreos 11:5, porque este pasaje nos sirve como comentario de cómo el escritor del Nuevo Testamento entendía lo que sucedió con Enoc. Vamos ahí, Hebreos 11:5, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A simple vista, uno podría interpretar que Enoc no murió, ya que el texto parece sugerir que Dios lo traspuso para que no viera la muerte. Sin embargo, esta conclusión no se sostiene al analizar el contexto. Hebreos capítulo 11 presenta una lista de hombres notables de las Escrituras que sobresalieron por su gran fe, o emuná en hebreo. Enoc es incluido en esta lista debido a su profunda fe que demostró al caminar con Dios toda su vida. A mitad del capítulo 11, un pasaje específico contradice la idea de que Enoc no murió. So, tengan en mente, acabamos de leer Hebreos 11:5. Estamos leyendo Hebreos 11. Más adelante, en el versículo 13, fíjense lo que dice aquí el texto. Hebreos 11:13, por favor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. So, fíjense, hermanos, aquí el escritor está haciendo un resumen de estos hombres en la cuales se encuentra Enoc. Y entre estos hombres dice, conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Cuáles son todos estos? Todos los que fueron ya mencionados. Y en el versículo 5 se mencionó Enoc. Entonces, si aquí este versículo dice que todos los hombres, incluyendo Enoc, murieron, porque es que se llega a la conclusión de que Enoc no murió, sino que fue llevado al cielo. Entonces, tenemos que seguir indagando, seguir escarbando para ver qué significa este texto. Ahora, el versículo este que acabamos de leer dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué fue lo que no recibieron? Porque dice que murieron sin recibir lo prometido. ¿Qué fue lo que no recibieron? El contexto indica que no recibieron la patria celestial. Ahorita lo vamos a leer. En otras palabras, los hombres de fe, incluyendo a Enoc, depositaron su fe en la promesa de la patria celestial, pero no la recibieron porque murieron. Sin embargo, esperan para recibirla juntamente con nosotros, la iglesia, después de la resurrección. ¿Cuándo van a recibir esta promesa? Después de la resurrección. Fíjense, vamos a leer aquí Hebreos 11, 14 al 16. Por- Ah, está bien, adelante. ok, porque porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Fíjense, dice que aquí que ellos buscaban, estos hombres de fe, incluyendo Enoch, buscaban una patria, pero dice el texto que no es una patria terrenal. Dice, porque si fuera terrenal, pues ellos en vida pudieron haber regresado y haber obtenido esa patria. Entonces aquí lo que nos aclara el texto es de que la patria que ellos esperaban o anhelaban, dice que era una celestial. Y esta patria celestial la describe como una ciudad que Dios está preparando. Entonces, ¿cuál es esta ciudad? El texto no lo dice, pero por el contexto del Nuevo Testamento, muchos entendemos que es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que dice las revelaciones o Apocalipsis que va a descender del cielo en un tiempo futuro. Y si esto es así, pues esto es la patria que estos hombres anhelaban tener, pero no la han recibido porque todos murieron, pero en el futuro la van a recibir. Esto también lo dice Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículos 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. So, aquí dice que todos esos hombres de fe, que ellos no han sido perfeccionados aún. Ellos no han recibido el cuerpo celestial, el cuerpo glorificado, el cuerpo incorruptible, inmortal, aún no la han recibido. ¿Y por qué? Porque están esperando para recibirla juntamente con nosotros. Así que, según lo que dice este texto, Enoc murió y está en la tierra. Usando el lenguaje que utiliza Pablo en 1 Corintios 15, Enoc fue sembrado en la tierra y espera la resurrección juntamente con nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Y esto, cuando ya entendemos esto en mente, este contexto del Nuevo Testamento que indica que Enoc sí murió, y luego regresamos al texto de Génesis que habla de Enoc, vamos a descubrir que este texto también confirma que Enoc murió. Así que no es algo que el Nuevo Testamento se está inventando. Es algo que ya se conocía, que Enoc murió. Y esto lo vamos a ver desde el texto original, desde el hebreo. Vamos a regresar a Génesis 5:24, por favor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Entonces tenemos aquí esta palabra donde dice que después de que Enoc caminó con Dios, dice que desapareció. Esta palabra desapareció, aquí en el chat les voy a poner la palabra en hebreo, es veineinu. Veineinu, así se dice, así se escribe. Y su significado literal es nada. O sea, veineinu significa nada. Se ha reducido a nada. En este contexto, se traduce como desapareció, porque cuando algo está ahí y luego desaparece, pues ya no quedó nada. Veineinu en hebreo. Entonces, ¿cómo se puede entender esta expresión veineinu dentro del contexto de Enoc? Para entender su significado, vayamos a otras partes del Antiguo Testamento donde se va a usar la misma palabra veineinu y ver cómo se utiliza, en qué contexto aparece. Y cuando encontramos el uso de esta palabra en otras partes, vamos a entenderlo cuando regresemos a Génesis. Vayamos a Salmos 39:13. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Así, eso. Cuando miramos aquí el contexto, se está hablando de la muerte y dice aquí, antes que vaya y perezca. Perezca viene del verbo perecer y significa morir. Entonces aquí está hablando de la muerte y en este contexto de muerte se utiliza veineinu. Vayamos ahora a otro pasaje. Vamos a Job, capítulo 7, versículos 7 al 9. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Y de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Así es, eso miramos aquí en el versículo 8, al final del texto dice, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Una vez más, aquí el contexto está hablando de la muerte. Y cuando dice dejaré de ser, es el hebreo veineinu. Tenemos que veineinu se está usando en un contexto de muerte. Un tercer testigo, Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Amén. Perecieron aquí en hebreo es veineinu, una vez más usando en un contexto de la muerte. Y hay más ejemplos, hermanos, pero obviamente por el tiempo no vamos a consultarlos todos, pero aquí les he mostrado tres. Y creo que con esto basta para mostrar que la palabra veineinu se puede usar en un contexto de muerte. Por lo tanto, cuando Génesis 5:24 dice que Enoc desapareció o Enoc veineinu, se puede interpretar como que desapareció porque murió, como lo confirma el libro o la carta de Hebreos. Algunos escritos del mundo judío también apoyan la interpretación de que Enoc en sí murió. Por ejemplo,
Tenemos aquí un comentario rabínico y igual hago nomás este paréntesis que cuando nosotros consultamos fuentes judías, las consultamos no porque creamos que sean palabra de Dios, sino como una confirmación de que el pueblo judío a quien se le confió la palabra de Dios así lo entiende o lo entendía. En ciertas partes o en ciertas doctrinas, el mundo del judaísmo rabínico va a estar bíblicamente correcto y en otras partes van a estar equivocados como cualquier otra religión. Por ejemplo, el catolicismo tiene muchas verdades bíblicas, igual tiene ciertas cosas que no son bíblicas. Igualmente los mormones, testigos de Jehová, pentecostales, metodistas, bautistas, o sea, todas las denominaciones del cristianismo tienen una verdad, pero lamentablemente también se ha infiltrado doctrinas de origen humano. Lo mismo sucede con el judaísmo, ¿no? No se escapa de esto. Entonces, hago esta aclaración para que entiendan que cuando usamos fuentes judías, las usamos simplemente como una referencia. Entonces, aquí les voy a presentar el comentario llamado Eben Ezra. Aquí los que están en el Zoom, aquí en el chat se los puse. Y aquí en este comentario sobre Génesis 5:24, que es el pasaje que habla sobre Enoc, dice, y él no estaba porque Dios lo tomó, es decir, murió. So, el comentario entiende que cuando dice ahí Veineinu en relación a Enoc, que dice que murió. Otro comentario dice el Tafsir Sagar sobre Génesis 5:24 dice, y cuando Enoc caminaba en obediencia a Dios, Dios lo hizo morir y lo reunió. Entonces, aquí también se entiende como que Enoc murió. Entonces, hermanos, tanto el Nuevo Testamento, el texto hebreo de Génesis 5 y fuentes judías dan el testimonio de que Enoc sí murió. Entonces, si esto es lo que la Biblia enseña, ¿por qué es que el libro de Hebreos dice que fue traspuesto para no ver la muerte? ¿Qué significa esto? ¿Cuál fue la muerte que no miró? Porque si murió, ¿cuál es la muerte que no miró? Para responder esta pregunta, debemos explorar el significado de la palabra traspuesto. Vamos a ver qué significa esta palabra en el lenguaje original. En el caso del libro de Hebreos, tenemos aquí que fue preservado en la lengua griega, así que vamos a consultar el texto griego de esta palabra traspuesto. So, cuando vamos a Hebreos 11:5 y dice que no fue traspuesto, en el texto griego se usa la palabra metatithemi. Se los voy a poner aquí en el chat. Metatithemi. Y significa ser movido, trasladado o cambiado de un lugar a otro. En español se traduce como traspuesto, también se puede traducir como fue trasladado, ya que eso es lo que significa la palabra griega metatithemi. Considerando la interpretación o el significado de esta palabra griega, si Enoc efectivamente murió, ¿a qué lugar fue traspuesto o trasladado? ¿A dónde fue llevado Enoc? Porque Enoc sí murió, pero ¿a dónde fue llevado? Las escrituras sobre todas las que son, discúlpenme, las escrituras, sobre todo las que son poéticas y simbólicas, presentan dos conceptos opuestos. Tenemos por un lado la tierra de los vivientes y el mundo de los muertos. Una vez más, en un contexto poético simbólico, la Biblia presenta la tierra de los vivientes y el mundo de los muertos. Los vivos pertenecen a la tierra de los vivientes y al morir son sacados de este lugar de los vivientes y llevados o trasladados al mundo de los muertos. Una vez más, ahorita vamos a leer un pasaje que va a confirmar esto, que los que estamos en vida, estamos en la tierra, en el mundo de los vivientes, al morir somos trasladados al mundo de los muertos. Vamos a ir a Isaías para que ustedes puedan ver esto. Capítulo 38, versículos 9 al 12, por favor. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió: Yo decía, debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado
del resto de mis días. Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan este mundo. Me quitaron mi casa, me la arrebataron como si fuera la carpa de un pastor. Como un tejedor enrollé mi vida, y él me arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. Amén. Ah, Como, okay. como podemos ver aquí, el rey Ezequías expresó poéticamente su sufrimiento por la enfermedad que él tenía. El pasaje describe cómo Ezequías anticipaba su muerte debido a la enfermedad y se dirigía a las puertas del sepulcro o en el hebreo del Sheol. En este contexto, Ezequías habló de su morada actual comparándola con una tienda de acampar que sería movida o traspasada. Esta morada, según Ezequías, era la tierra de los vivientes. Ahí lo miramos, hermanos, en el versículo 11, donde dice, y no veré más allá, o al Señor, en la tierra de los vivientes. ¿Y por qué usa esta expresión Ezequías? ¿Por qué no lo van a ver ya en la tierra de los vivientes? Porque él creía que iba a morir. Y al morir sería trasladado de la tierra de los vivientes a un lugar opuesto, el mundo de los muertos, al que la Biblia también se refiere como la tierra de sombra de muerte. Esto lo vamos a encontrar en Job. Vamos a Job capítulo 10, versículos 21 al 22. Job 10, 21 al 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras de muerte. Perdón. Tierra de oscuridad, lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Amén. Eso sí pueden ver aquí cómo describe este mundo donde va a ir. Dice, cuando muera, le llama la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad. Dice, como sombra de muerte y sin orden. Entonces aquí entendemos, hermanos, que existe en una forma poética el mundo, la tierra de los vivientes, que es en la que nos encontramos ahorita. Y cuando morimos, entonces somos trasladados a la tierra de tinieblas y de muerte. Con todo esto, ahora entendemos que cuando Dios se llevó a Enoc y fue traspuesto, lo más probable es que fue trasladado o llevado del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Esto se confirma con el hecho de que Hebreos incluye a Enoc entre los que murieron. Ahora, si Enoc murió, tal como lo explica el texto, ¿por qué dice el mismo texto que fue traspuesto para no ver muerte? Que muerte fue la que no miró. Como la Biblia no da detalle ni explicaciones, se presta para la especulación. Existen varias teorías sobre la muerte que Enoch no vio, pero en este caso les voy a presentar mi interpretación, obviamente basada en las Escrituras. La Biblia narra que los patriarcas justos se les revelaba el día de su muerte. Al llegar al final de cumplir el propósito divino para sus vidas, estos patriarcas tenían la conciencia o el conocimiento de su inminente fallecimiento. Esta conciencia les daba la oportunidad de reunir a sus seres queridos para despedirse, darles sus bendiciones y transmitirles instrucciones finales. Por ejemplo, vamos ahorita a ver el caso de Moisés. Vamos a Deuteronomio 31:14. El Señor le dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron allí. Amén. Entonces aquí lo que encontramos en este relato es de que Dios le avisó a Moisés que iba a morir y entonces llama a Josué, que iba a ser su sucesor, para darle las instrucciones de lo que tenía que hacer. Entonces,
lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Jacob. Antes de morir, llama a sus hijos y los bendice. Y pues ustedes leen la historia de los patriarcas y Dios les revelaba cuándo iban a morir. Ellos sabían el día de su muerte. Ellos miraron su muerte. Pero en el caso de Enoch, como lo describe la Biblia, obviamente él era un hombre justo. Eso, dentro de esta lógica y de este patrón bíblico, Dios tuvo que haberle avisado de su muerte cuando ya llegara al final de su vida. Pero la Biblia dice que Enoch no miró la muerte. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Enoch no murió? O disculpen, que Enoch no miró su muerte. ¿Qué fue lo que no miró? Aquí la interpretación es de que Enoch no miró su propia muerte. En otras palabras, Dios no le avisó a Enoch que él iba a morir. Simplemente, de un día para otro, Dios decidió llevárselo y por eso es que Enoch desapareció. Fue trasladado del mundo de los vivientes al mundo de los muertos. Y lo interesante es que cuando ustedes estudian la genealogía de Génesis capítulo 5 y leen los años que vivieron Adán, Set, Cainán, Metusalén, o sea, todos estos hombres que vienen de esta descendencia, todos vivían de 800 casi a 1000 años, con la excepción de Enoch. Enoch vivió 365 años y dice, se lo llevó Dios. Entonces, en el caso de Enoch, desde una perspectiva lógica, nadie se esperaba la muerte de él. Es como ahora decir que alguien espere la muerte de un muchacho o muchacha que tenga 20 años. O sea, uno se espera de alguien que tiene 60, 70, 80 años porque pues ya vivió la vida, pero nadie se espera la muerte de alguien que tiene 20 años. Similarmente, en el caso de Enoch, él no vivió una vida completa. Mientras que Matusalén, la Biblia registra que vivió, si no me equivoco, 965 años, creo, si no me equivoco. Ah, Enoch vivió solamente 365 años. Era muy joven en relación a los demás. Entonces, nadie esperaba la muerte de Enoch y parece ser que Dios no le reveló que iba a morir. Y por eso es de que podemos entender en este sentido que cuando dice que Dios se lo llevó para que no mirara muerte, se puede entender que o interpretar que Dios no le avisó como a los otros hombres que iba a morir y por lo tanto no pudo reunir a sus seres queridos. Él no se dio cuenta del día de su muerte y simplemente murió. Ahora, esta es mi interpretación basada en las escrituras, pero les voy a presentar desde el mundo judío que ellos también así lo entienden. Les voy a presentar aquí el comentario de Radak en Génesis 5:24, donde dice, Dios había decidido que había cumplido su propósito en la tierra y lo sacó de la tierra a pesar de que había vivido solo menos de la mitad de su vida normal. La palabra Veinenu da a entender que no murió de enfermedad ni sufrió dolores antes de morir. Sus contemporáneos no habían considerado su inminente muerte ni siquiera como una posibilidad remota, por lo que no estaban totalmente preparados para ello. No se dieron cuenta de su ausencia hasta que realmente había muerto. Así que, hermanos, en resumen, aunque tradicionalmente se ha creído que Enoch no murió y que fue llevado al cielo por su justicia, al contextualizar su traslado, esta creencia se desvanece. La Biblia insinúa que Enoch sí murió al ser traspuesto abruptamente del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Dado que era relativamente joven, nadie lo esperaba, ni siquiera Enoch. Fue avisado para que considerara el día de su muerte. Por voluntad divina, Enoch murió en un día y ahora espera la resurrección juntamente con nosotros. Amén. Así que con esto concluimos el tema de hoy sobre Enoch. Ahora sí les doy la oportunidad. Si tienen comentarios, preguntas, adelante. Mi mamá tiene una pregunta. Adelante. Sí, lo que estoy viendo es que dice que todos describen como que por la fe pasó esto. Por la fe
pasó lo otro. Pero también, aunque Enoch dice por la fe, pero él sí dice que se lo llevaron, que fue, pues como quien dice que desapareció y esa es una. Y otra que dice, bueno, me voy a adelantar un poquitín, de que ya sé que pues para la siguiente clase sería lo de Elías. Sí, Y él dice que también que Eliseo lo vio que subió en un carro de fuego y ahorita que usted decía que Enoch no le dio el tiempo o no le avisó de que iba a morir con tiempo, con Elías le dice que si lo ve subir o sea, como en un carro de fuego, un torbellino, a una gente dice, también así, que le daría lo que Eliseo le estaría pidiendo, lo que le sería hecho como Eliseo le estaba pidiendo. ujú, No sé, a veces sí se confunde uno un poco en esas, pues de lo que uno ve, porque a veces uno lo que lee, uno lo interpreta literal. sí, Entonces, por eso digo, ahorita aquí, por ejemplo, con Enoch, dice, pues sí, dice que nada más desapareció, pero ahí dice, por la fe, más, algo más que de los otros, que por la fe Abraham dejó a su parentela, que por la fe cruzaron en el mar, en el agua como, o sea, no pisaron agua, nada más fueron en así, pisaron en seco. Pero sí, con Enoch sí dice un poquitín más así como que por la fe y aparte como algo extra. sí. Entonces ahí como que sí no le entendí mucho. Sí, pues lo que pasa es que el escritor de Enoch, disculpen, el escritor de Hebreos está dando su comentario sobre Génesis 5:24, donde habla de Enoch. Entonces, él está repitiendo lo que dice Génesis. Y lo que dice ahí Hebreos, o el escritor de Hebreos, es que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, ya descubrimos que este traspuesto o traslado, la Biblia se puede interpretar desde la Biblia, que habla de ser traspuesto del lugar de los vivos al lugar de los muertos. Y dice para no ver muerte, o sea que Enoch no miró su propia muerte, estaba muy joven, creo que ni Enoch se imaginaba que a sus 365 años iba a morir, especialmente porque era un hombre justo, o sea, uno quizás cuando le sirve a Dios y sabe que es íntegro, que vive en justicia, uno espera larga vida, uno espera que Dios lo respalde con bendición de vida, de salud, y aquí tenemos a Enoch que dice que caminó con Dios y murió muy joven, 365 años. Entonces dice que murió para no ser, dice, y no fue hallado porque los traspuso Dios. ¿Por qué no fue hallado? Porque desapareció. Es esa palabra que ya miramos desde el hebreo veineinu, que significa ser reducido a nada y que se puede entender en un contexto de muerte. O sea que Enoch fue traspuesto del lugar de los vivos al lugar de los muertos sin darse cuenta que iba a morir y dice que no fue hallado, desapareció, veineinu, murió porque Dios lo traspuso. Y dice, y antes de que fue traspuesto, o sea, antes de que fue llevado del mundo de los vivos al mundo de los muertos, tuvo testimonio de que de haber agradado a Dios. Y este es el comentario del escritor de Hebreos de lo que dice Génesis. Entonces tenemos que interpretar Hebreos a la luz de lo que dice Génesis, porque es lo que está haciendo el escritor. Cuando el escritor de Hebreo está escribiendo Hebreos, pues él no tiene su propia carta porque él la está escribiendo. Él solamente tiene Génesis 5:24 y el contexto hebraico, la tradición judía de cómo ellos entendían el texto, y entonces él está haciendo su comentario. Entonces, tanto Génesis 5:24 como Hebreos 11:5 da a entender que Enoch sí murió. Y lo más importante es de que el mismo escritor de Hebreos dice, conforme a la fe, murieron todos. ¿Quiénes son los todos? Los que mencionó, y ahí incluye a Enoch. Entonces, el mismo texto, el mismo escritor de Hebreos, que dice que fue traspuesto para no ver muerte, él mismo dice que Enoch murió, porque es incluido en los todos. Entonces, no puede haber una contradicción. Cuando hay una aparente contradicción, más bien el problema es nuestra interpretación. Y la interpretación que les he presentado hoy a ustedes es una interpretación que es bíblica, les enseñé desde el hebreo, desde el griego, y entenderlo de esta manera, pues no hay contradicción. Entonces, hermana María, no sé
si hay algún pasaje o una palabra en específico que la confunde o que quiera aclaración. No, pues básicamente lo que preguntaba ahorita, porque sí se me hizo diferente cuando habla de los que por la fe hicieron esto, pasó lo otro, y sí se me hacía un poquito diferente cómo describían cuando se hablaba de Enoch, eh, que decía que también que por la fe, pero como que desapareció. Entonces a uno se le hace difícil entender como la palabra que usted decía ahorita, se le hace a uno difícil como ahorita está y al segundo ya no está, pero si no está, ¿a dónde está? ¿A dónde se fue? Y es como que lo que sí se le hace a uno difícil, porque de un segundo a otro como que ahorita está y ya no está, entonces dice, no, si no está, entonces sí es cierto que se fue al cielo. Es lo más como común o lo más que puede uno pensar, porque le digo, porque es en fracción de segundos o minutos o que está y ya no está. Sí. Entonces sí, Y yo diría que es lo mismo que sucede cuando uno muere. En cuestiones de segundos está aquí y ya después ya no está aquí. El cuerpo queda inanimado, sin vida, pero la conciencia que lo hace vivo a uno ya no está. Entonces, cuando lo entendemos desde esta perspectiva, de que el lenguaje y la mente hebrea utiliza mucho simbolismo y tenemos que entender el simbolismo para entender lo que dice el texto. Entonces aquí, como le digo, dice aquí, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, ya no lo hallaron en vida, ya no fue hallado en vida, porque murió. Y es lo que dice el versículo 13, que todos estos murieron sin haber recibido lo que les habían prometido. Igual, ignorando toda esta información y todo este contexto, si Enoc fue llevado al cielo, entonces Cristo ya no es el primero. Y toda la doctrina cristiana se cae. El cristianismo es falso, porque entonces Cristo ya no tiene la preeminencia. Entonces, yo no veo eso. Obviamente, Cristo es el primero que recibió el cuerpo apto para ascender al cielo y estar ante la presencia de Dios. Y él lo recibió a través de la resurrección. Enoc no ha recibido la resurrección de los muertos. Él no puede estar en la presencia de Dios. Y eso no es la promesa que se le dio a Enoc y a los hombres de fe. La promesa que se les dio a ellos según el libro de Hebreos, ¿cuál es? Una patria celestial, una ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, no es de que Enoch ya recibió eso, porque no puede, tiene que pasar por la resurrección. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos contextualizar. Y entiendo que el problema es de que ya hemos sido indoctrinados con un tipo de enseñanza sin haberla puesto a prueba con lo que dice realmente las escrituras. Y a causa de esa indoctrinación, cada vez que leemos un texto, lo vamos a leer como se nos indoctrinó. Aunque contradiga la Biblia, vamos a verla así, porque nunca la hemos cuestionado, nunca la hemos puesto a balanza. Pero ahora creo que hemos hecho eso y a raíz de las escrituras, eh, nadie antes de Cristo pudo haber ascendido al cielo. Así que no pudo ser trasladado o desaparecido de aquí y luego estar en el cielo. Es una imposibilidad teológica, al menos que ustedes creen que no tenga la preeminencia porque sea Cristo. Y hay una fuente judía que cree eso, del misticismo judío, que él ascendió y se convirtió en un ángel llamado Metatrón y que él está a la diestra del Padre. Incluso el libro de Enoch llega a esa conclusión, que Enoch es el Mesías. Entonces, si ustedes creen esa fuente, pues van a llegar a esa lógica, pero obviamente nosotros que creemos en la fe que Jesús de Nazaret es el Mesías, vamos a creer los escritos del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento claramente dice que Cristo es el primero, no hay nadie antes de él. Así que una imposibilidad teológica escritural que no haya desaparecido al cielo. Más bien necesitamos contextualizar, entender las expresiones hebreas y cuando dice que no fue hallado, o en el Génesis se dice que desapareció, ver la palabra, veineinu. Esta palabra veineinu es un contexto de muerte. Entonces pudiéramos traducirlo que Enoc caminó con Dios y cuando dice y desapareció, podemos ponerle y murió, porque en ese contexto se usa la palabra.
Y eso es lo que enseña el escritor de Hebreos. Cuando dice conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Así que, hermana, ahí le recomiendo que ah, haga un poquito de tarea, fíjese esa palabra o simplemente vea la, el estudio de nuevo cuando le doy esos versos bíblicos donde la palabra desapareció, se usa en un contexto de muerte. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Sí, nada más un comentario rapidito. Bueno, todo lo que usted ha dicho tiene mucho sentido, ¿va? Cuando lo conecta pues con toda la evidencia, ¿va? Que usted tiene. Nada más que, bueno, le quería decir de que, bueno, cuando, digamos, el texto dice que Cristo es el primero entre los muertos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí pues nos está diciendo, obviamente, de que Él es el primero. Entonces, pero aunque digamos de que Enoch y Elías ascendieron, o sea, no murieron, no vieron la muerte, o sea, no murieron, ¿verdad? Y vivieron, digamos, para siempre. De todos modos, no haría que Yeshua fuera, porque si no murieron, entonces de todos modos Yeshua podría ser el primero entre los muertos, porque ellos no, básicamente no murieron. Entonces, nada más es lo que le quería opinar. Sí y no. La cuestión está de que se entiende que subieron al cielo. O sea, esa es la tradición cristiana, que subieron al cielo para estar con Dios. La pregunta es, ¿cómo se hace eso posible? ¿Cómo es que un ser humano puede estar ante la presencia de Dios? Si cuando Moisés le preguntó o le pidió más bien a Dios, déjame ver tu rostro, y Dios le respondió, nadie puede verme y vivir. Si nadie puede ni siquiera ver a Dios y vivir con este cuerpo, mucho menos podrá alguien estar ante la presencia de Dios y vivir. Lo que indica que debe suceder algo con nuestro cuerpo para entrar al cielo, como le enseña la doctrina cristiana. Algo debe cambiar con esta carne, con esta sangre, para que nos dé la habilidad de estar ante la presencia de Dios en el mundo de la eternidad y estar y poder sobrevivir. Entonces, lo que explica la vida que eso va a ocurrir a través de la resurrección. Entonces, si Enoc y Elías subieron para estar en el cielo, significa que ellos ya recibieron lo prometido antes de nosotros. ¿Y qué enseña Hebreos? Que nadie de ellos los ha recibido porque lo van a recibir juntamente con nosotros. ¿Cuándo? En la resurrección. Con la excepción de Cristo. Obviamente Él es el primero y es por eso que Él es el único que ha entrado en esa región celestial. Y nosotros esperamos eso. Entonces, la cuestión es que si Enoc y Elías están en el cielo, ¿cómo es que ellos están en el cielo? ¿Ya recibieron este cuerpo que los hace aptos para entrar en el cielo? No, porque Cristo es el primero que ha recibido el cuerpo glorificado. Nadie ha recibido el cuerpo glorificado aparte de Cristo. Él es el único que lo tiene. Y por lo tanto es el único que puede estar en la presencia de Dios y estar y sobrevivir, estar vivo. Entonces, Enoc y Ahora, Elías no lo han recibido, no pueden estar. ahora una pregunta, digamos, porque yo he leído un texto donde dice que Dios habita donde habita la luz inaccesible. ¿Sí? O sea, Dios está ahí. Mi pregunta es, todos los seres celestiales, ¿verdad? Que están en el cielo, pueden ver a Dios, porque Yeshua dijo que nadie ha visto a Dios. Entonces, Sí, el contexto de nadie ahí está hablando en un contexto humano. O sea, tenemos que calificar, cuando la Biblia usa los términos como todo o nadie, no, sí, tenemos que dejar que el contexto nos dé la definición de cuál es el todo y cuál es el nadie, porque no siempre todo significa todo y no siempre nadie significa nadie. Por ejemplo, si yo los invito a mi casa y les pongo una mesa ahí con unos platos bonitos, vasos bonitos y pues una buena comida, pasta, todo, y les digo, hermanos, siéntanse y coman todo lo que ven. Al yo decirles eso, ya hay un contexto que el coman todo lo que ven es obviamente en relación a la comida. No es que agarren los platos y las agarran a mordidas o los vasos y se los coman, sino que cuando les digo coman todo lo que ven, es toda la comida que ven, pueden comer. Entonces hay un todo y un nadie que es general y hay otro que es específico. Entonces, el contexto determina en qué sentido se usa. Entonces, cuando dice la Biblia, porque nadie jamás ha visto a Dios, ese nadie se tiene que calificar. Está hablando de nadie en un tema general que ni siquiera los ángeles lo han visto, y en ese caso ni siquiera Yeshua lo ha visto, o se está usando en un contexto específico. En este caso,
ningún ser humano lo ha visto. Y es por eso es importante de conocer las diferencias. Entonces, en el caso de que nadie jamás ha visto a Dios, se interpreta como que ningún ser humano lo ha visto, y eso abre la posibilidad de que los seres celestiales que no tienen un cuerpo terrenal como nosotros, y es por eso que Pablo hace la distinción, porque hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Son dos cuerpos diferentes. El cuerpo celestial es apto y está diseñado para estar en el mundo celestial ante la presencia de Dios. El cuerpo terrenal no lo está. Entonces, para yo poder ir a ese mundo, a esa dimensión celestial, mi cuerpo debe ser transformado, y es lo que habla Pablo. Dice, porque en un abrir y un cerrar de ojos, los que estemos en vida, vamos a ser transformados, y los que hayan muerto van a resucitar, con el fin de que todos tengamos el cuerpo glorificado, este cuerpo celestial, para poder ahora sí estar ante la presencia de Dios. Ah, entonces, así es como se puede entender esa distinción de cuando dice todos o cuando es nadie. Por ejemplo, en el caso de Hebreos 11:13, cuando dice conforme a la fe murieron todos estos. Ahí claramente define, el contexto dice todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Los que acaba de mencionar. Y en esta lista de los que se mencionaron, se incluye Enoch. Y por eso es de que cuando leemos aquí que dice conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, el contexto dice que Enoch debe estar incluido entre los que murieron. Yo Sí, tengo un comentario. Oh, no, adelante. ok, sí, el detalle de toda esa enseñanza, hermano, es que pues en el mundo cristiano, y lo hemos oído muchas veces, que yo siento que lo tenemos en nuestra mente y, o sea, se nos hace un poquito difícil ver en la cultura hebrea las palabras que se usan, porque sí, yo ya había escuchado de traspasar que puede ser como de vida a muerte. Como dice, nosotros estamos vivos y en cuestión de segundos ya nosotros pues ya no existimos, ya somos trasladados, por decirlo así, a la muerte. O sea, a un Sí. mundo pues donde pues prácticamente nosotros desaparecemos y lamentablemente se usa como para decir que no, y Elías está en el cielo, porque en el cristianismo se cree de que uno de ellos es el que va a venir, como Moisés. Entonces, ah, a veces, como dicen, es bien difícil quitar lo engañado y saber uno que está engañado con lo que uno ha escuchado, lo que uno ha estudiado por años, porque por años tenemos eso de estudiarlo a veces literal, todas las cosas, y lamentablemente con el tiempo, pues nosotros mismos hemos caído en eso de creer solo el texto o solo lo que hemos escuchado y no ir un poquito más allá. Pero pues a mí en lo personal toda esta enseñanza se me hacen bien importantes, igual un poco difícil de digerirlo, por decirlo así, porque pues en mi mente pues está que dice allí pues murió, pero Sí. pues no hemos estudiado más allá de eso, ¿verdad? Y pues gracias a Dios pues hoy en día pues sí podemos tratar de igual, si no entendemos un poquito pues ver el video o seguir indagando también, en mi opinión. Amén. Y otra cosa que ahorita se me vino a la mente que es importante de aclarar es el concepto de eufemismo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, eufemismo. En inglés es euphemism. No sé si lo han escuchado anteriormente, pero este concepto de eufemismo es usar un lenguaje para suavizar lo que se quiere dejar, o dar a entender o decir. Es para suavizar. So, por ejemplo, cuando dice ahí y desapareció porque se lo llevó Dios, ¿ok? Esa frase llevó Dios se entiende como un eufemismo de que así como nosotros, si por ejemplo tenemos a un niño que pierde su padre y en vez de decirle, ¿sabes qué? Murió tu papá, le podemos decir, ¿sabes qué? Dios se lo llevó. Estamos diciendo lo mismo, pero estamos usando un lenguaje más suave. Es lo que es un eufemismo. O igual en la tradición judía, cuando uno muere se le dice que durmió. Es un eufemismo. Entonces, cuando dice ahí que y desapareció porque se lo llevó Dios, esa palabra desapareció, veinenu, se usa en el contexto de muerte, y se lo llevó Dios, se puede interpretar como que murió, o sea, se lo llevó. Estaba en vida, estaba aquí, pero ya no está porque se lo llevó, o sea, murió. Fue trasladado del mundo de los vivos al mundo de la muerte o de los muertos, y espera la resurrección. Entonces,
son estos conceptos que, como dice la hermana Carmen, a veces los tomamos muy literales sin entender el contexto de cómo el lenguaje se usa, especialmente dentro de los textos hebreos que pues utilizan muchas palabras, igual que nosotros, y muchas expresiones que quizás para nosotros no entendemos, pero por eso es importante estudiarlo en su contexto original y dejar que la misma Biblia interprete. Entonces, de una manera u otra, la conclusión es de que la Biblia enseña que Enoc murió. Ahí la familia Maceda iba a decir algo, pregunta, comentario. Era un comentario, es que me acordé ahorita de que muchos, yo creo que piensan de que Elías es uno de los dos testigos de Apocalipsis, porque muchos piensan porque no murió, va a regresar. No sé si ha escuchado de eso. Sí, sí, Ah, los dos testigos, igual, el libro de Apocalipsis no los menciona por nombre, eso no sabemos quiénes son los dos testigos, lo único que hace es que describe los que los testigos van a hacer. Y dice que un testigo va a convertir el agua en sangre, si no me equivoco, y por eso da la alusión que va a ser alguien como Moisés. Y el otro dice que va a descender fuego del cielo, si no me equivoco, y eso es algo que hizo Elías. Entonces va a ser un testigo que va a venir en el espíritu o como Elías. Entonces, pero el hecho de que alguien venga como alguien más no significa de que esa otra persona pues está viva. Así como Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, significa que vino similarmente o con un mismo ministerio que tuvo Elías. Entonces, estos dos testigos, según por cómo los describen, dan alusión a Moisés y a Elías, pero no indica que sean literalmente Elías o Moisés, por ese caso. Amén. sí, gracias. Amén. Ya para terminar, ¿alguien más? ¿Pregunta, comentario? No. Bueno, entonces vamos a concluir, hermanos. Muchas gracias a los que están aquí presentes, igualmente a los que están mirando la grabación en YouTube. Mi deseo es que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y les invito a que dejen ahí un comentario, den su like y lo compartan con alguien. Si Dios les pone en el corazón que alguien necesita escuchar este mensaje, que lo puedan compartir. Y como les dije al inicio, el día de hoy solamente tocamos la vida de Enoch. Con la ayuda de Dios vamos a continuar la próxima semana con la vida de Elías y dejar que el mismo texto nos indique qué sucedió con Elías y si fue llevado al cielo, a dónde fue llevado. Entonces, hermanos, con esto los dejo. Los que están en YouTube, bendiciones y nos vemos la próxima semana.